Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es un buen clamor en esta hora. Bendecir a Dios. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios, y glorificamos tu nombre por tu amplia bondad, Dios, y por tu misericordia. En esta noche, Señor, derrama de tu Espíritu Santo y llega, Señor, al corazón necesitado y obra que esta tu palabra llegue, Señor, a aquellos sedientos, hambrientos de ti. Glorifícate, oh Jehová, en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano y amado amigo que pueda estar viendo y escuchando en este momento la palabra del Señor. Te saludo a nombre de nuestro ministerio, Ministerio Cristiano de Avivamiento, y en mi propio nombre, el hermano José Pulliza. Una vez más, estoy en este lugar para compartir con todo aquel que puede estar viendo y escuchando este espacio. Tengo unos capítulos, unos versículos bíblicos muy importantes, muy importante. Importante porque es palabra de Dios. Importante porque en estos tiempos casi no se escucha hablar de ellos. Muy poco. Pero quiero compartir contigo estos versículos. Disfrutemos de la palabra del Señor. Si tienes una Biblia cerca de ti, tómala. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Son una porción bíblica que llena el corazón de esperanza. Es lo que deseo en esta noche. Despertar en ti esa esperanza de que hay algo mejor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El primer versículo es la expresión más grande de la manifestación más hermosa del amor de Dios a todo el género humano. Dios es Dios del mundo, del hombre, de todo el mundo. No importa su raza, no importa su color, no importa su sexo. A Dios lo que le interesa es a usted, su alma. A Dios lo que le interesa es traer al hombre la paz. Traer al hombre de lo de él, del amor. Y ese amor lo manifestó Dios cuando dio a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ve usted qué expresión tan hermosa? Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y obtenga la vida eterna. Vamos a parafrasear un poco y vamos a tener algunas experiencias, algunas pequeñas explicaciones o comentarios.
sobre este tema de este primer versículo. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo para traer la salvación al mundo, Dios no le ha pedido al mundo nada. Y Dios no ha pedido nada a cambio. Solamente sintió ese amor por lo creado, por lo que Él había creado al hombre. Y ese hombre estaba en la mente y en el corazón de Dios. El hombre en esos tiempos en que el versículo habla, el hombre se había alejado de Dios. Había tomado cada cual su camino. Cada quien estaba viviendo su propia vida. El hombre había creado reglas y normas de que para como llegar a Dios, para alcanzar la salvación. No hablemos mucho de los libros antiguos de la Biblia, pero sí comentemos de que Dios en su amor siempre quiso atraer al hombre a su regazo. Creó unas normas, se las puso al hombre. Creó unas reglas, se las dio al hombre. Creó unas leyes, se las dio al hombre. Pero el hombre nunca quiso ajustarse a lo que Dios le requería. Y el hombre, en vez de caminar directamente a Dios, se desviaba más y más. Cuanto más el Señor los llamaba, más se apartaban de Él el hombre. Pero Dios tuvo un pensamiento amplio. Quiso generalizar todas las cosas y concretarlas en algo muy sencillo. Desprenderse el Padre de aquello que era precioso tesoro de su Hijo. Lo envió al mundo para que el hombre, creyendo, fuera salvo. La forma más fácil, la forma más sencilla, aunque en los días que vivimos, lamentablemente, hay tantos que ponen tropiezos a la cruz de Cristo. Ponen tropiezo al regalo dado por Dios al hombre, a Jesucristo, a través de la salvación. Hay tantos que han querido poner yugo y han puesto yugo sobre los hombres, diciéndole cómo van a alcanzar la salvación. Se han creado dogmas, se han creado reglas, se han creado leyes nuevas de cómo vamos a ser salvos. Pero es tan sencillo. Es tan sencillo porque de tal manera Dios nos amó. Amó al hombre que envió a Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. No ha puesto requerimiento hasta ahora. Hasta este momento Dios no ha dicho: yo voy a dar a mi hijo en propiciación por tu pecado, pero tú vas a tener que hacer esto o lo otro. Solamente Dios ha dicho: te doy a mi hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sabes qué? Es tan sencillo como decir una palabra: solo cree. Solo cree. Cree en lo que te dice la palabra de Dios. Cree en lo que la misma naturaleza te va hablando día a día, de lo que es Dios, de lo que nos ha dado Dios, el regalo grande que Dios nos ha dado. El versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos la ha puesto en la mano. Nos ha puesto la salvación en una bandeja. No ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La palabra de Dios no condena a nadie. Y luego más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios no condena a nadie. Solamente ha dado a su Hijo para que el que en él crea no se pierda. En el versículo 17 nos habla Juan y nos dice tan preciosamente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
¿Verdad que a través de los tiempos de este último siglo y del último siglo, los 30 o 40 años últimos, el hombre ha querido modificar este versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El hombre ha querido modificarlo y ha comenzado a crear reglas y a decirte a ti que para tú ser salvo tienes que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y te ponen una pila de piedras sobre tu cabeza y tú, deseando hallar el camino para salvación que está tan cerca de ti, te desvías porque te han oscurecido el camino. Pero Juan te dice en esta noche que de tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo para que tú seas salvo. Y dice que no lo envió para condenarte, sino para que tú seas salvo. La palabra de Dios no te condena. Dios no te condena. Dios te está ofreciendo una salvación gratuita. Solamente cree. Solamente cree que Él ha enviado a su Hijo. Solamente cree que Él vino a darte salvación, no a condenarte, sino para que tú seas salvo por Él. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. ¿Verdad que hay veces que aún en nuestros propios altares escuchamos tantas voces con tantas expresiones diciéndonos: no, porque tú para ser salvo tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que caminar por aquí, tienes que caminar por allá? Si me miras mucho, estás condenado. Y si no me miras mucho, estás condenado. Si te viste con ropa larga, estás condenado. Si te viste con ropa corta, estás condenado. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Pero hay tantos que han querido poner tropiezo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando te dice: ven ahora, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. El hombre ha creado formas, métodos, dogmas que están llevando a la gente a la misma perdición antes que a la salvación, porque ponen cargas que ellos mismos no pueden llevar. Pero la palabra te dice hoy, a ti, ahora: quítate las cargas, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenarte, sino a que tú seas salvo por Él. Es maravilloso cuando podemos entender y comprender que solamente necesitamos creer. Mira lo que te dice en el verso 18: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es la única regla que te pone Dios: creer. Solo cree. Solo cree. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree que Dios lo envió al mundo para libertarte, para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el único problema. Solamente cree que Cristo es el Señor. Solamente cree: Cristo ha venido a ti, a tu casa, en esta hora, en este momento, para darte salvación. Olvídate de lo que el hombre te diga. Olvídate de las reglas humanas. Olvídate de las normas del hombre. Solo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo envió al mundo no para condenarte, sino para salvarte y para darte vida en abundancia. Hermano, yo sé
que muchos hermanos militantes en la iglesia del Señor, están tropezando con cargas que quien las ponen no las llevan. Quien las ponen no las llevan, pero te las quieren poner a ti. Pero Juan en esta hora te está diciendo que no hay cargas. No hay cargas, solamente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hay veces que escucho y veo tantas cosas. Siempre estamos condenando a las personas. Lamentablemente y dolorosamente, hay veces que escuchamos personas diciendo: fulano es un hijo del diablo, fulano es un pecador, fulano es esto. Pero ¿sabe qué te dice la Biblia en esta hora? Dios te brinda la oportunidad a que solamente creas en Él. Cree solamente en Él. Porque Dios no lo envió al mundo para condenarte, sino para que tú seas salvo. Levántate, ponte en pie y toma el camino de Jesucristo. Ven a Él y salvo será. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amado amigo, que me has escuchado en esta noche, en esta hora. Amén. ¿Sí? Amén. La hermana Margarita Manso nos saluda. Aquí están presentes, gozándose con el mensaje. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Margarita, y Dios bendiga a todo aquel que ha estado viendo y escuchando la palabra en esta noche. Y para todo aquel que tenga alguna necesidad, no importa cuál sea, yo quiero hacer una oración, orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias por tu palabra, y sabemos que ella no torna atrás vacía, sino que hace aquello a lo que ha sido enviada. En esta hora he predicado tu palabra, Señor. Llega tú a la necesidad del alma, a la necesidad del corazón afligido. Extiende tu mano, toca, y el que esté enfermo, sánalo. El que está triste, consuélalo, Señor. Aquel que se siente abandonado, dale tu compañerismo, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo. Y espero el próximo jueves a las 8:30 estar aquí otra vez contigo, hablándote de las bendiciones del Señor.